Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el primero de esta nueva semana del 6 de abril de 2026. Y hoy vamos a hablar de algunas cifras que nos llegan directamente del Ministerio del Interior, que tienen que ver con el parque automotriz francés. Hay muchas cifras muy interesantes, pero hay una en particular sobre la que quiero volver y tratar de explicar un poco el porqué de las cosas. Es la edad del parque automotriz francés, que no deja de envejecer. Hablaremos de eso, pero también hablaremos, por ejemplo, de Opel, que está preparando un nuevo auto deportivo eléctrico. Honda, que anuncia una buena noticia con una mejora en la garantía para todos sus autos nuevos. Y para terminar, hablaremos de DS, que da información adicional sobre su futura DS3, con un gran cambio estratégico previsto. Justo antes de entrar en los temas que están en el resumen de este video, quería de todos modos compartirles la tomadura de pelo monumental del gobierno francés respecto al precio actual del combustible. Durante varias semanas, el gobierno estuvo explicando que iba a implementar medidas destinadas en particular a las empresas, especialmente para los agricultores y los conductores, camioneros o incluso los pescadores, aquellos para quienes la compra de combustible es totalmente esencial, y que realmente son las primeras víctimas de esta serie de aumentos de precios que hemos visto desde hace varias semanas. El gobierno había anunciado que una de estas medidas sería la implementación de un préstamo que permitiría a las empresas pedir dinero prestado para que pudieran seguir comprando combustible y continuar con sus actividades profesionales. Entonces, ya de entrada eso era totalmente discutible porque no era realmente un apoyo. Solo era una manera de aplazar el impacto de la crisis que de todas formas terminaría llegando. Nos enteramos este fin de semana que, para colmo, estos préstamos otorgados por el Estado estarían sujetos a un interés del 3.8%. Es decir, el Estado literalmente les propone a las empresas endeudarse por 3 años para pagar un combustible cuyo precio está compuesto mayoritariamente por impuestos. En lugar de aceptar, como se hizo en España o en Italia, reducir temporalmente esos mismos impuestos para permitir que las empresas sigan funcionando normalmente. La verdad, con este equipo, todavía no salimos del problema. Bueno, vamos a abordar los temas del resumen de este video. Como de costumbre, si les interesa, no duden en demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, apoyando estos, y por supuesto, dejando un comentario en el que den su opinión sobre la actualidad de hoy. Como les decía, vamos a empezar este video hablando de algunas cifras que nos llegan directamente del Ministerio del Interior, que tienen que ver con el estado actual del parque automotriz. Entonces, algo que deben saber es que estos datos no son los de 2026, porque el Ministerio del Interior siempre tarda mucho en recopilar estos datos. Como resultado, aquí nos presentan los datos de 2025. Pero lo que aprendemos es que para empezar, los franceses no pueden prescindir de su auto en absoluto, como se podría creer, y como esperan algunos políticos, que quieren absolutamente que todos usen solo la bicicleta o solo el transporte público, ya que, en realidad, en 2025, el parque automotriz estaba compuesto por 400.000 autos adicionales, comparado con el parque de 2024 con 39.7 millones de autos en circulación en Francia. El 94% de ellas circulan exclusivamente con gasolina o diésel. Bueno, eso debió cambiar un poco ahora, en 2026. Sabemos que está disminuyendo, porque hay un poco más de híbridos, pero eso seguía siendo válido hace unos meses. Y el parque automotriz francés, para los particulares, en realidad solo está compuesto por un 2.9% de autos eléctricos. Así que, igual, eso debió aumentar un poco. Probablemente habrá que esperar hasta principios de 2027 para tener las cifras del parque automotriz francés de 2026. Mientras esperamos tener cifras realmente precisas, las últimas estimaciones indican que hay aproximadamente entre 3.5% y 4% de autos eléctricos en Francia. En 2025, el 61.5% de los autos eran autos categoría Critère 2 o más antiguos, con todavía un 17.9% de autos categoría Critère 3. Se entiende que habría sido un gran problema querer prohibirlos en las ZF francesas, y se entiende que también va a ser muy complicado prohibir los vehículos categoría Critère 2, que representan el 35% de los autos franceses. La categoría Critère 2, que debía prohibirse en algunas ZF alrededor de los años 2028-2030. También se sabe que el 53.6% de los autos en Francia funcionan con diésel, ya sean 100% térmicos o híbridos. Entonces, es lo mismo. Eso debió reducirse un poco para 2026, pero lo que es seguro es que el diésel probablemente sigue siendo la energía número uno en Francia. Todavía tengo dos cifras bastante interesantes que compartirles sobre este estudio. La primera, y esto no es una sorpresa, todos aquí lo sospechábamos, creo, es que la edad promedio del parque automotriz francés no hace más que aumentar. Era de 11.1 años en 2024, pasó a 11.5 en 2025. Y eso, tomando en cuenta solo los automóviles particulares. Si empezamos a agregar los vehículos utilitarios y el resto del parque vehicular, entonces ya hemos superado desde hace varios meses, de todas formas, los 13 años de promedio. Para que lo sepan, entre los años 2000 y 2010, el parque solo se rejuveneció. En 2010, estaba alrededor de los 8.2 años. Y desde 2010, el parque automotriz francés solo ha estado envejeciendo. De hecho, este envejecimiento incluso se está acelerando. Solo había envejecido un mes entre 2020 y 2021. 3 entre 2021 y 2022. 3 meses entre 2022 y 2023. Pero también entre 2023 y 2024. Y ahora,
4 meses entre 2024 y 2025. Es muy probable que tengamos cifras similares para 2026. Así que hay un verdadero problema de renovación del parque automotriz. Los franceses compran muchas menos autos que antes. Díganme en los comentarios las razones por las que creen que los franceses compran muchos menos autos. Pero aún así, es muy probable que la razón principal sea el precio promedio de los autos nuevos, que se ha disparado. El precio prácticamente se ha duplicado en promedio en los últimos 15 años, ahora se sitúa alrededor de los 37.000 euros. De hecho, hay otro dato que va en ese mismo sentido, ya que los franceses que forman parte del 10%, con menores ingresos de la población, tienen los vehículos más antiguos. Son 13.8 años en promedio, y aquí solo se toman en cuenta los autos particulares. No hay utilitarios ni camiones. Y un último dato para el camino. El peso promedio de los autos vendidos en Francia en 2025 estaba en aumento, sin importar el tipo de motorización. Las más bajas eran los de gasolina de combustión interna, con un aumento de solo 0.3%. Comparado con 2024, con entre comillas, solo 1.176 kilogramos. Y en el extremo opuesto del espectro, los diésel híbridos enchufables, cuyo peso aumentó en promedio un 1% en el mismo periodo, con 2.344 kilogramos, y las que más aumentaron fueron las eléctricas, con un 2.1% más. Más vehículos, más viejos y más pesados. No estoy seguro de que eso sea realmente una muy buena noticia. De hecho, eso probablemente no va a mejorar, ya que las camionetas siguen siendo de las reinas del mercado francés. Porque ese es un dato que proviene de otro estudio, y que corresponde al mismo periodo. En el primer trimestre de 2026, el 53.9% de los autos nuevos registrados en Francia durante ese periodo eran camioneta. También quería hablarles rápidamente de Opel, que está trabajando en un tercer auto eléctrico de carácter deportivo. El primero es el Mokka GC, que ya existe y ya está a la venta. El segundo será el futuro Corsa GSE. Y el tercero, del que vamos a hablar hoy, es el Astra. Probablemente será el próximo modelo de Opel en recibir el tratamiento deportivo. No hay mucha información adicional sobre este auto. Sin embargo, se ha insinuado que este Astra GSE utilizaría la misma plataforma técnica que la del Mokka y la de la Corsa. Así que el motor eléctrico, que Lancia también ofrece en el Y, en la versión de 280 caballos de fuerza, pero gracias a que el vehículo es un poco más bajo, con una mejor aerodinámica que el Mokka, tendría un poco mejor desempeño. Pero también, debido a su posición más alta en la gama, tiene un precio más elevado que el Mokka, que actualmente cuesta 46.400 euros en la versión deportiva. También agrego una buena noticia que nos llega de Honda, que ha mejorado su garantía en todos sus vehículos nuevos vendidos en Francia. Por supuesto, sigue existiendo la garantía del motor de 10 años, pero además de eso, Honda implementa una garantía extendida para el resto del vehículo de 8 años o 160.000 kilómetros. Sin embargo, hay un pequeño detalle que debes saber sobre esta garantía, y es que, como sucede con muchos otros fabricantes, para aprovecharla más allá de la garantía tradicional de 3 años del fabricante, debes haber seguido rigurosamente el mantenimiento recomendado por la marca durante el año anterior. Obviamente, en un taller autorizado por la red de Honda, si ese es el caso, entonces automáticamente cada año, tu garantía se extiende por un año más automáticamente, hasta llegar a 8 años, o a 160.000 kilómetros. Para terminar, vamos a hablar de otra noticia que concierne al grupo Stellantis, ya que tenemos información adicional sobre el futuro o la futura DS3. La DS3 de última generación, que existe desde 2019, ha resultado ser más bien una decepción comercial. No es un fracaso total. Ha vendido casi 100.000 unidades, lo cual tampoco es ridículo, pero son ventas que en general son mucho más bajas que las de la DS3 de la generación anterior, que vendió en el mismo periodo, es decir, en 7 años, 477.000 ejemplares, es decir, 4.5 veces más que el DS3 que le siguió. Esta caída en las ventas se debe a varios factores, empezando obviamente por el precio, ya que en 2010, un DS3 nuevo comenzaba en 16.000 euros, mientras que un DS3 moderno empieza en 33.000, más del doble. Pero también se debe ciertamente al hecho de que el DS3, que antes era un auto citadino, se convirtió en una camioneta. Y en este mundo lleno de camioneta, cuando no eres una marca alemana, o cuando no eres un fabricante de camioneta de bajo costo, es muy difícil hacerse un lugar. Y ahí es donde viene la buena noticia del día. Es que después de años de titubeos, después de 4 cambios de director en 5 años en DS, después de múltiples problemas comerciales y estratégicos, finalmente se decidió que el futuro DS3 sería realmente un auto citadino. Y eso no era seguro, porque desde el principio, DS quería que el próximo DS3 fuera también una camioneta. Pues bien, eso no sucederá. Realmente será un auto citadino que se basará en la plataforma SP1. Es la futura plataforma que la estrenará normalmente el futuro 208 en 2027. No hay mucha información adicional al respecto, aparte de que este chasis SP1 es multienergía. Es decir, que DS puede hacer tanto versiones 100% eléctricas como versiones híbridas, e incluso de combustión. De hecho, DS ya confirmó que este DS3 no retomará el concepto de volante Hyper Square, ese tipo de volante cuadrado que estará disponible en el Peugeot 208,
Y también confirmó para el interior del vehículo un regreso a los orígenes. Exactamente lo opuesto a lo que se hace actualmente, donde tenemos autos llenos de pantallas por todas partes. Con su interior más sencillo y su plataforma multienergía, DS quiere absolutamente reconquistar, como fue el caso del antiguo DS3, una parte del segmento B, que de hecho, a escala europea, es un segmento que generó el año pasado 13 millones de ventas. La gran pregunta ahora es cuánto costará. Habrá que tener un poco de paciencia para saberlo, ya que este nuevo DS3 llegará hasta 2028. Mientras tanto, ya terminamos con las noticias de hoy. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo. Como siempre, dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y, si quieren, apoyando a través del botón unirse que está debajo de este. Nos vemos muy pronto, de hecho mañana, para el próximo video de noticias. Gracias por ver este y hasta mañana. Chao.